Existe un lugar de tormento sin fin. Un pozo negro de pecado y sufrimiento. Un mundo de desesperación sin fin. El infierno. Una de las características del infierno es que uno mismo lo elige. Para comprender esta idea, déjate llevar al infierno de Dante, el libro que supo dar vida al infierno. El infierno de Dante. En la Italia medieval, Dante Alighieri escribió un poema épico conocido como Infierno, que ha servido para definir el infierno de la cultura occidental. El propio Dante es el personaje principal del libro. Se ha extraviado y sufre una crisis de desesperación profunda. El infierno es la obra más importante jamás escrita sobre lo que nosotros en nuestra jerga llamamos depresión. Dante la considera un pecado, su propio pecado, y trata de sobreponerse a ese estado mediante la contemplación de los tormentos que otros se infligen a sí mismos. El poema arranca en el bosque oscuro del error, un lugar que simboliza el pecado y la corrupción del alma de Dante. El espíritu de Virgilio, el gran poeta, le ayudará a abandonar los bosques y a emprender el camino de la salvación. Para Dante, Virgilio es un poeta modelo. Ha escrito sobre el infierno, sobre el Imperio Romano y de manera profética sobre el nacimiento de Cristo. Virgilio representa la grandeza de todo el arte clásico. Y Dante representa, sobre todo comparado con los héroes épicos, asesinos con espadas, cuando su arma es la escritura, es un hombre, una persona. Representa el alma en tránsito del ser humano. Juntos descenderán los 9 círculos del infierno. Los 9 círculos de Dante nos presentan un infierno claramente estructurado. En cada círculo se sitúa un tipo específico de pecador. Cuanto más desciende Dante, peores son los pecados y los castigos con que se encuentra. Dante se ha empeñado en crear no solo una geografía física que le permita castigar a los pecadores como se merecen, sino también una geografía moral. El infierno trata de las dificultades y esfuerzos que entraña vivir una vida humana. Con suerte, la vida podría ser como un viaje o una búsqueda, y el infierno trata de esa búsqueda vital. Poco sabemos de la vida de Dante. Su madre murió siendo él muy pequeño y ya era huérfano al llegar a la adolescencia. Además de un poeta muy conocido, Dante fue un político prestigioso. En 1300 fue elegido para formar parte del grupo de 6 magistrados que gobernaban Florencia. Sin embargo, en 1302, una sedición frustró su carrera política. Durante su ausencia, Dante fue acusado de corrupción y condenado a morir quemado en la hoguera. Su ausencia se convertiría en un exilio. No podría volver nunca. A Dante le había traicionado su ciudad amada. Parece bastante claro que no podría haber escrito ese poema sin la experiencia de su exilio. Fue lo que le permitió pensar de una manera más amplia y asumir la verdadera naturaleza del exilio en un sentido muy amplio, pues de eso trata el poema en esencia. Antes de comenzar su búsqueda, Dante y Virgilio deberán atravesar las puertas del infierno. Cuando llegaron a las puertas del infierno, había un letrero que decía: «Dejadlos que aquí entráis toda esperanza». En mi opinión, lo más terrible del infierno de Dante es que se trata de un lugar en el que no cabe la esperanza. La esperanza era fundamental en la Edad Media. La vida era desagradable, brutal y corta. La violencia política y religiosa constituían la regla, no la excepción. Las epidemias eran endémicas e inexplicables. Muchos se resignaban a las penalidades de la vida cotidiana con la única esperanza de una vida eterna después de la muerte. El infierno forma parte de la trilogía llamada la Divina Comedia, que comienza en el infierno y pasa por el purgatorio para llegar al cielo. En esta trilogía, Dante trata de mostrar que nuestro destino en la vida ultraterrena está siempre determinado por las opciones tomadas en vida.
Cuando los condenados llegan al infierno deben comparecer ante el juez Minos para recibir su castigo, el confinamiento en el infierno. El infierno toma nota del grado de corrupción que ha alcanzado en vida cada persona y trata de recrearlo en clave eterna. Lo que hace Dante es buscar maneras imaginativas de presentar la geografía de la libertad de elección. El primer lugar que visitan Dante y Virgilio es el círculo primero, el limbo. Todas las almas sin bautizar, incluido el propio Virgilio, viven allí. Su único castigo es una eternidad privada de la contemplación de Dios. La obra de Dante nos legó una visión única del infierno. Tal y como él lo describe, se trata de un lugar poblado por personas de verdad, aflicciones de verdad y torturas de verdad. Pienso que es imposible describir físicamente el infierno sin tener en cuenta a Dante. Su imaginación ha fijado para siempre la imagen que nos hacemos del infierno. Se han obtenido mejores resultados utilizando a Dante como fuente de inspiración que como objeto de imitación. Después de que Dante escribiese el infierno, los artistas comenzaron a ilustrar sus visiones. La famosa pintura de Miguel Ángel, El juicio final, estuvo inspirada por Dante. Para Dante, la Biblia era la fuente más fiable para conocer el más allá, aunque lo describiese de manera vaga y mística. ¿Qué haremos con el infierno? Dante desarrolló esas ideas y dotó al infierno de forma, tamaño y estructura. Todo pecado es, en último término, una violación de la ley de Dios y una negación de su gloria. Y en ese sentido, todos los pecados son uno, aunque sus efectos sean muy diferentes. Está claro que no tiene argumento. La Biblia es la fuente de inspiración más importante para Dante y para su visión. La historia del Éxodo en las escrituras hebreas describe un camino de liberación desde la esclavitud hasta la libertad. Dante reconstruye su propio viaje a partir de ese modelo, el viaje de un peregrino que parte del pecado para llegar a la redención. Es muy probable que debamos a Dante la descripción más tangible del infierno jamás concebida por la imaginación humana, similar a la concepción que originariamente se tenía de la Gehenna. En la Biblia, Jesucristo advierte a sus discípulos de la existencia de una Gehenna de fuego. La Gehenna era un vertedero siempre en llamas en las afueras de Jerusalén. No se trataba de un vertedero de basura cualquiera. Todas las alcantarillas desaguaban directamente al valle. Había un flujo constante de heces y orina, de añublo y moho. La basura allí depositada era pasto continuo de los gusanos. La Biblia nos presenta siempre la Gehenna como un lugar en el que el gusano nunca muere. Los profetas, cuando describen el más allá a los pecadores, se valen de esta imaginería. Todo el mundo había visto y había olido esos lugares. Entonces el profeta decía, pues si no os andáis con ojo, pasaréis la eternidad en un lugar como ese. Cada cultura interpreta el infierno a su manera. Para los habitantes de Jerusalén, el infierno era la Gehenna. A comienzos del siglo XIV, la obra de Dante estableció un nuevo modelo de infierno. Dante escribió su infierno con un propósito concreto, y el propósito era persuadir a la gente para que viviese una vida mejor, ser conscientes de los propios vicios y cambiar lo necesario para eludir el infierno e ir al paraíso. Cada uno de los círculos infernales, si se observan con atención, está dedicado a vicios y crímenes que podría cometer cualquiera de nosotros. Dante escribió el infierno desde la fe católica, pero su visión va más allá de la doctrina de la Iglesia. Incluso prescindiendo de la parte teológica específicamente cristiana, hay una estructura moral consistente y de indudable aplicación universal. En cualquier lugar del mundo se reconoce la importancia del mensaje moral, la fuerza moral, la teoría moral de la obra de Dante. El viaje de Dante al infierno es una hazaña de tipo psicológico.
Cuanto más se desciende, más difícil es eludir la presencia real del dolor y el pecado. Antes de salir al encuentro de Dios, debe familiarizarse con el mal en todas sus formas, lo que en cierto modo equivale a caminar con un espejo. Es lo que hacen los pecadores, mantener erguido un espejo para que Dante sepa en qué puede convertirse si no le da la espalda al mal. Se trata de un viaje de introspección que comienza en el bosque oscuro del error y culmina con la comprensión de la naturaleza del mal al final del viaje, cuando alcanza el fondo del infierno. El viaje continúa. Dante y Virgilio descienden al círculo quinto del infierno, donde Dante deja de ser un simple observador asustado. En el círculo de los iracundos y displicentes están los que pecaron de ira, los vengativos, condenados a pelear y a discutir en las orillas de la laguna Estigia. Los displicentes se esconden hundidos en el fango cubierto de aguas turbias. Cuando Dante y Virgilio cruzan la laguna Estigia, un enemigo político de Dante los reconoce. Filippo Argenti se irrita al ver a Dante vivo en el infierno. La irritación de Dante supera a la suya y el poeta arremete contra él. Lo que podemos intuir aquí es la idea de que Dante, de alguna manera, aprovecha la ocasión para vengarse de una persona que le hizo daño. Y yo, maestro, dije, mucho desearía el verle zambullirse en este caldo antes de que de este lago nos marchemos. Y él me repuso, aún antes que la orilla de ti se deje ver serás saciado, de tal deseo conviene que goces. Al poco vi la gran carnicería que de él hacían las fangosas gentes. A Dios por ello alabo y doy las gracias. Le dice a Virgilio, a Filippo Argenti quisiera verlo descuartizado y hervido y descompuesto en este hediondo pantano. ¿Ha de ser así? Y Virgilio responde, oh, conviene que así sea, sí. Lo has de ver, te lo prometo. No estamos familiarizados con este tipo de sensibilidad. Y en mi opinión, Dante escribe sobre los rencores y deseos y apetitos del alma, de un alma que quiere alcanzar un lugar que se encuentra por encima o más allá de esos deseos y apetitos. La escena de la laguna Estigia marca el inicio de la transformación de Dante. Ha aprendido a no compadecerse de los condenados, pero todavía quiere vengar su exilio. Su peregrinación no ha terminado. Para liberarse de su sed de venganza, Dante debe conocer las consecuencias de los pecados de malicia. En las profundidades del infierno se encuentra con los perpetradores de actos violentos. Dante Alighieri escribió El infierno pensando en un público lo más amplio posible. Quería que la gente se diese cuenta de que las opciones que tomamos en vida tienen consecuencias importantes. Para ilustrar la idea de que no todos los pecados son iguales, Dante separa el infierno superior del inferior por medio de un muro, distinguiendo los pecados de debilidad de los pecados de malicia. Hay pecados que tienen que ver con la debilidad humana, aquellas ocasiones en que nos dejamos llevar y caemos en el tipo de errores que no nos ayudan a madurar y tomamos el tipo de decisiones que pueden herir a otros por sus consecuencias, pero no hacemos daño a propósito. No queremos herir al prójimo de manera intencionada. Y hay otros pecados en los que sí existe una auténtica malicia. Se busca herir al prójimo por algún motivo que se justifica mentalmente. Dante y Virgilio atraviesan la laguna Estigia para entrar en la ciudad amurallada de Dite, en el infierno inferior. Al fin llegamos adentro de las altas fosas que vallan esa desolada tierra. Pensé que los muros eran de hierro. Incluso en el infierno es necesario recluir y vigilar a los culpables de los crímenes más violentos y repulsivos. Aunque Dante no había cometido la mayor parte de los pecados que aparecen en su poema,
sí trata de encontrar un reflejo de sí mismo en los pecadores del infierno. Solo así puede tener la esperanza de eludir el destino eterno que le espera. En su itinerario para recuperar la conciencia desde la desesperación, Dante se apoya mucho en su guía, Virgilio. Virgilio pone a Dante cara a cara con su lado más oscuro, sus pecados y sus prejuicios erróneos. Solo así Dante podrá renacer a la luz del pensamiento verdadero. Dante necesita que Virgilio le guíe en todo el proceso, porque el escritor Dante piensa que nadie puede emprender la peregrinación en solitario, que es necesario un esfuerzo colectivo. Puedes tomar tus propias decisiones, pero sin un guía, no llegas nunca a tu destino. Dante quiere que su audiencia entienda que el pecado es una opción, y el precio de esa opción es la muerte del alma. ¿Por qué escogemos pecar y marchitarnos? Dante se hace la pregunta. Él dice, ¿quién va a cosechar tantos tormentos? Y en parte, la respuesta es nosotros mismos. Es posible interpretar el infierno como un aprendizaje que Dante impone a su voluntad. Quiere observar el espectáculo o la procesión de todos los castigos que se infligen las almas a sí mismas para encauzar su voluntad por un camino mejor. Antes de encontrar el camino del bien, Dante debe enfrentarse a la maldad en estado puro, al mismísimo Satán. El infierno de Dante es un manual para la vida. Ninguna otra obra literaria ha sabido definir mejor la naturaleza del pecado. Dante y Virgilio emprenden el descenso al círculo noveno y último del infierno, el abismo helado de Satán. El infierno es una carencia. La luz es una presencia, la oscuridad una carencia de la energía que contiene la luz, el frío una carencia de la energía que contiene el calor. El pecado es una carencia del alma, de energía moral. Lo que hay en el fondo del pozo, en el centro del infierno, es una profunda carencia de calor o de afecto. Es un lugar de muerte absoluta, un lugar helado, es la negación de todo. A veces utilizamos expresiones del tipo caliente como el infierno, y podríamos suponer que en el fondo del infierno hay calor y fuego, pero es exactamente lo contrario. Hay hielo, hace frío, porque es el punto más alejado de Dios. Y Dios arde de amor. Por tanto, el hielo y el frío representan el odio, mientras que en la simbología tradicional cristiana el fuego representa el amor. El infierno no consiste solamente en no amar a una persona, sino en traicionar a una persona a la que se ama. Se pervierte de manera deliberada la relación íntima con esa persona. Se le da la vuelta. Dante se ha liberado de los pecados de debilidad, malicia y engaño. Ahora está listo para enfrentarse al mal absoluto. Dis, o Satán, como es vulgarmente conocido, está helado hasta la cintura en hielo infernal. Mira, esa que ves es Dite, dijo, y es este el lugar en el que deberás proveerte de la virtud de la fortaleza. No me preguntes, lector, cuán helado y tembloroso me quedé al escuchar eso, pues hay cosas que no se escriben. Las palabras no serían suficientes. Satán no solo aparece como un ángel caído. Dante se lo imagina como una figura de 3 cabezas sobrecogida por la tristeza y el dolor, cubierta por un velo de lágrimas. Sus alas baten incesantemente, helando todo lo que tocan. Se trata de una inversión de la Trinidad
Si Dios es poder, sabiduría y amor, Satán es impotencia, ignorancia y odio. Y de la misma manera que vemos esa Trinidad invertida con 3 cabezas, podemos ver 3 pecadores, los traidores más emblemáticos del Imperio Romano, Bruto y Casio, y el principal y más inmediato traidor contra Dios, el hombre que traicionó a la encarnación de Dios, Jesucristo, y que no es otro que Judas. Dante vuelve a utilizar ese tema, el de la traición y el orgullo, en su infierno para demostrar que Dios no fuerza a las personas a pecar, ni tampoco el demonio, sino que las personas deciden pecar y que, en último término, todo pecado es un acto de orgullo. Dante quiere encontrar el camino que conduce a Dios. En su viaje ha descubierto ese camino. Al final de su viaje, Dante ha abandonado el estado de desesperación después de atravesar el bosque oscuro del error. Ha visto reflejados sus propios pecados, se ha enfrentado a su propia maldad. Le espera una nueva senda. Ven, es largo el camino, dura la senda que habrá de ser recorrida. Ponte en pie, dijo el Señor. El sol ya ha salido. No creo que se haya escrito un libro que trate de tantos asuntos fundamentales. Es un libro que va directo al centro de la vida, al hecho de que toda vida tiene un fin, de que la vida da muchas vueltas inesperadas, que la vida hay que verla en el contexto de la eternidad. Nadie ha escrito de manera más elocuente ni más directa sobre estos temas. Dante regresa del infierno para iniciar otro viaje, el viaje hacia la esperanza y el cielo.